hermanos, en satisfacer nuestra vida y no trabajar por labrar, hacer un esfuerzo más allá de lo que se nos pide, y queremos vivir para complacer nuestra propia vida. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lamentablemente hay una gigantesca tarea que tenemos por delante que hacer. Los que hemos sido llamados por Dios tenemos un trabajo que hacer. Dice la palabra, hermanos, y dice la historia, que los soldados romanos aprendieron de los persas un secreto que les dio muchos resultados. No solo conquistaban los pueblos, sino también, hermano, usaban a las personas de una manera para tomar ventaja. Cuando los tomaban, cuando los aprisionaban, no tan solo los tomaban como prisioneros, sino que los obligaban a hacer tareas muy duras. Amén. Quizá les exigían más de lo que ellos mismos podían hacer o de lo que ellos hacían. Lamentablemente, hermanos, dice que si un soldado veía a un judío, él sabía que el judío estaba amparado por la ley, una ley que era inventada por ellos mismos, pero buscaba la forma para pedirle que llevara su mochila o su armamento una milla. Lamentablemente, si se resistía, el soldado podía usar su fuerza para obligarlo. Lamentablemente, hermanos, hoy en día la iglesia se le pide caminar una milla y a veces ni la milla quiere caminar. Se le pide, hermano, de un poco más. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a no llevar la carga y caminar una milla. ¿Cómo podríamos caminar si alguien nos obliga? ¿Dónde estaría el amor que le tenemos al Señor Jesús si lo hacemos por obligación? ¿Dónde está el amor que le tenemos al Señor Jesús si no lo hacemos por agradecimiento? Un joven judío tenía marcado una milla desde su casa hasta cierto punto. De ahí que los soldados disfrazaban, hermano, para forzar a los judíos a llevar una milla más. Dentro del contexto, las costumbres que el Señor Jesús, hermano, aún vivió en ese tiempo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Podían obligarlo a caminar una milla más. Y la palabra lo enseña. Si te piden caminar una milla, ve con él 2. Romanos 12:1. Ruego pues, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo no está hablando de algo que está muerto. Hace referencia, hermano, a algo que está vivo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando nos hablan de la segunda milla, nos habla de un resultado, de una vida consagrada y de una vida entregada al Señor Jesús. Dentro de la política y del sistema romano había una ley que obligaba a los no ciudadanos a llevar todas las cargas de los soldados romanos por una milla. Romanos 12, en el libro de Romanos 12, habla dentro de su contexto y de su texto y enfatiza que la vida cristiana debe de sustentarse por medio de una actitud de servicio, una actitud de siervo, una actitud de sirviente, así como el Señor Jesús vino a servir y no a ser servido. Cuando hablamos de una segunda milla,
Es cuando hablamos de un camino solitario donde no todos quieren caminar, donde no todos quieren transitar, porque la palabra de Dios dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. La mayoría, la multitud, aquellos que no andan por este camino, pues es una senda muy estrecha. Hay muchos hermanos que no quieren caminar la segunda milla porque ni siquiera pueden caminar la primera. Cuando hablamos de la segunda milla, hablamos de un camino donde no hay lugar para el orgullo, donde no hay lugar para la necedad, donde no hay lugar para la desobediencia, menos para la rebelión. Muchas veces, hermano, es solamente tú y el Señor Jesús quien va a caminar por ese camino. Lamentablemente, queremos ver multitudes caminar por el camino que nosotros vamos. Lamentablemente, como pueblo de Dios, queremos que a nuestro lado haya personas que nos estén apurando, que nos estén diciendo: bravo, tú puedes, camina, camina más, tú puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ánimo. Lamentablemente no es así. Usted en el camino de una milla más se va a encontrar usted solo y Dios. Hoy en día la iglesia quiere tener una influencia para poder caminar esa milla, para poder dar otra milla más. Queremos tener un club. ¿Cómo le llaman en el mundo? Los artistas tienen un club de fans. Es lo que hoy en día busca la iglesia. Si no tiene alguien que lo anime, se desanima. Si alguien no le echa una porra, se desanima. Si usted no mira que alguien viene y le apoya, usted se desanima. Lamentablemente, si usted quiere ser un siervo de Dios, usted tiene que dar una milla más. Pero en esa milla, en ese camino, hermano, donde no hay orgullo, donde no hay necedad, donde no hay desobediencia, te vas a encontrar solamente tú y el Señor Jesús. Porque aún en ese camino, muchas de las veces el diablo aún se va a hacer presente y muchas de las veces no. El diablo se hace presente cuando usted le hace caso. ¿Cuántos alaban a Cristo? Muchas veces el diablo va a presentarse en tu vida para desanimarte, para hacerte regresar. Y lamentablemente la iglesia hoy en día es experta en desanimarse. Lamentablemente hoy en día la iglesia está graduada en el desánimo. Cualquier cosa lo desanima, cualquier cosa le apaga el fuego. Yo por eso le he dicho siempre, no se trata de hablar en lenguas en la iglesia, porque cualquiera puede hablar en lenguas. Si le cree a Dios, recibe el Espíritu Santo y va a hablar en lenguas. Pero no cualquiera puede dar más de lo que se le está pidiendo. Y cuando hablamos de cualquiera, no estamos hablando de una condición. Estamos hablando de una condición de fe. Porque usted puede ser una persona débil, pero si usted le cree a Dios, usted tiene el poder. Si usted le cree a Dios, usted va a poder caminar. Porque la misma palabra le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas de las veces el diablo te dirá: tú no mereces, tú no estás capacitado. Y lamentablemente la iglesia le da armas al diablo. ¿Cuántos alaban a Cristo? El diablo viene y te dice: no hay razón para ser fanático. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hoy en día la iglesia se cree fanática porque el consagrarse está entrando en el fanatismo. ¿Me lo entendió?
Si tú te quieres consagrar, ya eres un fanático. Amén. ¿Para qué tanto, iglesia? ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero dentro del camino, o dentro del caminar con el Señor Jesús, vamos caminando hacia el Calvario, donde día a día tenemos que crucificar esta carne. Amén. El Señor Jesús pudo experimentar en su camino al Calvario que hasta los discípulos y los seguidores lo abandonaron. Quienes decían, dame pan, a quienes sanó, a quienes ayudó, a quienes apoyó. Quien comió de su mano, otro día estaban diciéndole, crucifícale. No queremos a Jesús, queremos a Barrabás. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? La iglesia de nuestros tiempos está entrando en una calidad cristiana donde nos hemos relajado tanto, amén, que el calibre que la iglesia debe de ser es un calibre que por cualquier cosa se rompe. Usted sabía, yo no sé mucho de electricidad, pero entre más grueso, más resistente. Amén. Entre más grueso, más resistente. La iglesia, entre más se consagra, más se resiste. ¿Qué resiste? Al diablo, las obras del diablo. Entre más ora, entre más ayuna, entre más se consagra, es muy difícil que el diablo la desanime. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día la iglesia vive un evangelio a medias, sin integridad, sin santidad, sin dedicación y responsabilidad. Cristianos que viven como los mundanos, con la única diferencia que hay una apariencia de cristiano, pero vivimos bajo una misma desobediencia. No toleramos el pecado en los demás, pero sí estamos tolerando el pecado en nosotros. Yo no puedo ver, hoy en día la iglesia de hoy en día es que la hermana se cortó el pelo y tú no vienes a orar. Y yo mire que la hermana se cortó el pelo, pero tú no dijiste, hey, pero no te levantaste a orar, no viniste el martes a la oración. Es por eso que la palabra del Señor Jesús nos exhorta a que cada uno de nosotros tengamos cuidado en las cosas que realmente son importantes dentro de nuestra vida cristiana. Y lo dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes de espíritu, sirviendo al Señor Jesús. Lamentablemente, hermano, y no fue algo que yo pusiera desde mi corazón, pero simplemente cuando estaba leyendo pude entender que lamentablemente por eso pocos asisten entre semana a los servicios, pocos asisten a la oración, pocos llegan cuando se les invita a trabajar en la iglesia, pocos cooperamos más de la necesidad. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pocos estamos dispuestos a aguantar más. Pocos estamos dispuestos a esperar más. Lamentablemente, pocos se disponen a soportar un poco más. Y lamentablemente otros están dispuestos a esforzarse un poco más.
Si te hiere la mejilla, dígale a su hermano, si te hiere la mejilla, pon la otra. Lucas 6:29. Cuando hablamos de la segunda milla, hablamos un camino o hablamos de un camino lleno de mucha responsabilidad, donde pocos quieren caminar. Se dice que los soldados obligaban, amén, ya lo vimos, que obligaban a llevar su carga una milla más. Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No es solo caminar este camino para sobrellevarlo, es llevar las cargas aún de los más débiles. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es por eso que el Señor Jesús nos diseñó de tal manera que podemos ir más allá, amén, de nuestras fuerzas. No nos diseñó de tal forma en que no vamos a poder con las cargas. Dice que si esas cargas llevamos, es porque nosotros podemos con esas cargas. Tenemos el poder y Él nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Se requiere que caminemos una milla más, hermanos, que nos esforcemos más, que luchemos más, que nos congreguemos más. El Señor Jesús nos ha dado el poder y ese poder mora en nosotros. No es un poder para que solamente usted diga soy cristiano. Es un poder, hermano, que nos da recursos necesarios para poder lograr las victorias que han sido trazadas, para tomarlas en nuestras manos. ¿Qué tipo de cristianos fuéramos si solo viviéramos de historias y de cuentos y de fábulas? Nuestras armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos alaban a Cristo? El cristiano verdadero no tiene excusas. ¿Por qué? Porque dice, derribando todo argumento, o sea, toda excusa y toda altivez que se levanta, amén, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuál conocimiento? Dios nos ha dado el saber y el sentir y el hacer las cosas que Él nos ha mandado. Pero nuestra humanidad, nuestra carnalidad, esa lejanía que hay entre Dios y nosotros, nos lleva a no obedecer y olvidarnos que tenemos el conocimiento para poder obedecer la palabra de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si hay desobediencia en tu vida, es porque no estás siendo libre. Y necesitamos ser libres. ¿Sabe de qué? De pensamientos que no solamente están en tu mente, sino que también están en tu corazón. Pensamientos que nos llevan a andar como pueblo de Dios. De tal forma, ¿sabía usted que los pensamientos debilitan la vida de una persona? Si usted amanece pensando que está triste, desanimado, ¿cómo se siente todo el día? Triste y desanimado. Pero si usted dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay algo que cambia en nuestro ambiente, empezando con nuestra mente y después con nuestro corazón.
¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando hablamos de la segunda milla, hablamos, hermanos, de un camino donde hay y donde existe mucha oposición. Por eso usted ve mucho cristiano caído. ¿Sí los mira? ¿Sí los mira? Cada banca, cada lugar representa un soldado caído. Que decidió. Estamos leyendo la palabra, ¿verdad? Cuando hay armas, se lo voy a decir así. Corintios dice, cuando eres espiritual, cuando vives bajo el Espíritu de Dios, entiendes que tienes armas. Y esas armas es el poder de Dios, que derriba toda excusa, toda enfermedad, toda circunstancia, toda oposición, todo problema, para poder obedecer al Señor Jesús. Amén. Cuando usted es espiritual, es que me duele la rodilla. Hey, Dios tiene el poder para sanarme. ¿Cierto? Es que pasó una situación, Dios tiene el poder para solucionarlo. ¿Por qué? Porque se están viendo las cosas de un entorno espiritual y no de una forma carnal. Porque si lo vemos de una forma carnal, ¿qué pasa? Se derrumba todo conocimiento, hasta se nos olvida que nuestro Dios tiene el poder. En cierta ocasión nos encontrábamos en una de las células y estábamos en el tiempo que aquí había muchas balaceras. Y las hermanas eran unas hermanas de las que brincaban, saltaban, se revolcaban al piso. Hoy hacían un escándalo en los cultos y eran de las que nunca hacían el aseo, de las que nunca cooperaban, de las que nunca, y no estoy criticando, no es crítica cuando hay una verdad. Decir la verdad no es crítica. Y se llegó el tiempo que estábamos en la célula y cuando íbamos a empezar la célula, la oración era como eso de las 5, 6 de la tarde, más o menos. Y yo me quedé muy asombrado, porque no hallaban dónde esconderse. Si hubieran podido hacer un pozo y excavarlo y meterse abajo de la tierra, se hubieran hecho. ¿Sabe cuál fue lo que le dije yo? Le dije, yo no entiendo en qué clase de Dios sirven ustedes. Y le dije, ¿por qué tantas lenguas, hermanas, si ni tiene poder? Dios tiene el poder para cuidar a su pueblo. Más cuando el pueblo de Dios está haciendo la voluntad de Dios. Los problemas no son exentos de nuestra vida, pero lo que le puedo decir es que Dios puede quitar los problemas. Dios puede pelear contra usted cualquier dardo, problema o circunstancia que venga de usted cuando usted se vive en una obediencia al Señor Jesús. Le voy a preguntar algo. Si usted tuviera un hijo y su hijo le desobedece en todas las formas y su hijo le pide un PlayStation, ¿se lo compraría? Pregunto, ¿se lo compraría? Lo mismo Dios no le puede negar a uno de sus hijos. ¿Sabe por qué no nos niega el pan? Porque Dios nunca va a desamparar a sus hijos. Pero eso no quiere decir que nos va a chiflar. Amén. La
La palabra de Dios nos dice en Mateo 11:12 que desde los tiempos del Juan el Bautista hasta ahora, los cielos se hacen fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. El evangelio es solo para valientes. Valientes que están dispuestos a caminar. Amén. Valientes que están dispuestos a no detenerse y dar una milla más. Porque dentro de la segunda milla o dentro de la milla o del camino hacia la milla va a haber obstáculos. La palabra de Dios nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando nos presentan el evangelio, muchas de las veces nos dicen, todo se va a solucionar. No. Porque usted obtiene un enemigo, pero Dios promete estar con usted. Hay un adversario que se llama Satanás. Dice, nuestro adversario el diablo anda cual león rugente buscando a quien. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está con el mundo. La primera milla muchas veces es por obligación, pero la segunda es por voluntad. Pocos tienen voluntad. Vamos a alabar a Cristo. En Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La segunda milla es amar y perdonar a nuestros enemigos. La segunda milla es perdonar 70 veces 7. La segunda milla es poner la segunda mejilla. La segunda milla es entender que es más bienaventurado dar que recibir. La segunda milla es el mayor sirviendo al menor. ¿Alguien dijo amén? La segunda milla son de los débiles que se atreven a decir, fuerte soy. La segunda milla es entender que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras circunstancias, en esos momentos en los que pensamos que ya no podemos más. Es ahí donde el poder de Dios se hace presente y nos da la fortaleza para seguir caminando. La segunda milla es conocer que para vivir es necesario morir. La segunda milla es que para ganar hay que perder, amados hermanos. La segunda milla es despojarnos de todo orgullo, de toda altivez y de toda desobediencia. ¿Cuándo se alaba a Cristo? La primera milla es tu reacción humilde y serena cuando te hieren y te ofenden. Pero la segunda milla es perdonar desde el corazón a aquel que te ha ofendido, a aquel que te ha humillado, no con palabras, sino con hechos. La segunda milla es un camino en el cual el Señor Jesús
nos permite un camino de oportunidades y de bendición. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y Josué 1, 8, 9, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Lamentablemente muchos nos desesperamos y perdemos las bendiciones mucho más antes de que lleguen. ¿Cuántos alaban a Cristo? Todo por no caminar una milla más. Muchos cristianos quieren las bendiciones, queremos los privilegios de Dios de una forma fácil, de una forma rápida y sin ningún esfuerzo. Pero Moisés desafió al propio Faraón. Amén. Sacó al pueblo de Dios, destruyó al Faraón y a todo el ejército. José, sus hermanos lo despreciaban y lo vendieron. Y Dios lo llevó a tal forma de que fue gobernador de Egipto. Amén. Labán explotó a Jacob